¿Es esta mi hija?, preguntó el hombre elegante, atravesando a Carmen con la mirada mientras señalaba a Lucía, quien se aferraba al abrigo de su madre. «Disculpe». Carmen apretó instintivamente a la niña contra su cuerpo. «No sé quién es usted, pero le pido que se aleje. Me llamo Alejandro Rivas, y creo que esa niña es mi hija biológica». El mundo de Carmen se detuvo. 5 años criando a Lucía como suya, y ahora este desconocido aparecía reclamándola. Apretó los dientes, dispuesta a defender lo único que le daba sentido a su vida. «Está equivocado, señor. Mi hija se llama Lucía Suárez. Ahora, si nos disculpa, pero ese momento de tensión en el parque solo fue el principio de una historia que había comenzado mucho antes, en una noche lluviosa de Medellín. La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Medellín mientras Carmen Suárez caminaba apresuradamente hacia su apartamento. El turno doble en el hospital la había dejado exhausta, pero necesitaba el dinero extra. A sus 32 años, la vida de enfermera apenas le alcanzaba para mantenerse. Dobló por el callejón que usaba como atajo cuando un sonido débil la detuvo. Al principio pensó que era un gato, pero su instinto le dijo que algo no estaba bien. Se acercó a un montón de cajas apiladas junto a un contenedor de basura y entonces lo escuchó claramente. El llanto de un bebé. «Dios mío», exclamó apartando las cajas. Ahí estaba, una recién nacida envuelta en una manta sucia, con la piel amoratada por el frío. Carmen la tomó en brazos inmediatamente, cubriéndola con su chaqueta. Sus años de experiencia como enfermera le permitieron evaluar rápidamente la situación. La bebé parecía tener solo días de nacida y estaba deshidratada. «Tranquila, chiquita», susurró mientras sacaba su teléfono para llamar a emergencias. «Todo va a estar bien». En el hospital, Carmen no se separó de la bebé mientras los médicos la examinaban. «Tiene suerte de que la encontraras», le dijo el doctor Ramírez. «Otra noche a la intemperie y no habría sobrevivido». 3 horas después, llegó la policía junto con una trabajadora social, Verónica González. «¿Usted la encontró?», preguntó González revisando sus notas. «Sí, en un callejón cerca de mi casa. No había nadie alrededor. Iniciaremos la búsqueda de los padres, pero estos casos suelen ser difíciles», explicó la trabajadora social. «Mientras tanto, la bebé tendrá que ir a un centro de acogida». Carmen sintió una punzada en el corazón. 2 años atrás, había perdido a su esposo en un accidente, y los médicos le habían dicho que probablemente nunca podría tener hijos debido a una complicación en su útero. «Yo podría cuidarla», dijo sin pensarlo. «Soy enfermera, tengo experiencia con recién nacidos». González la miró con escepticismo. «Señora Suárez, entiendo su buena intención, pero hay protocolos». «Por favor», insistió Carmen, «solo hasta que encuentren a sus padres. Será mejor para ella estar con alguien que la cuide personalmente que en un centro saturado». Después de varias horas de papeleo, entrevistas y verificación de antecedentes, Carmen recibió autorización temporal para cuidar de la bebé mientras la investigación seguía su curso. «Recuerde que esto es provisional», advirtió González mientras le entregaba una bolsa con algunos artículos básicos para bebé. «No se encariñe demasiado». Esa noche, en su pequeño apartamento, Carmen preparó una cuna improvisada con un cajón de su cómoda. Mientras alimentaba a la bebé con el biberón, un sentimiento cálido le llenó el pecho. «Necesitas un nombre», murmuró acariciando la pequeña mejilla. «Te llamaré Lucía, como mi abuela. Ella también era una luchadora». Los días se convirtieron en semanas. Carmen ajustó sus horarios en el hospital, pidió turnos fijos y creó una rutina para cuidar de Lucía. Cada vez que Verónica González llamaba para actualizar el caso, Carmen contenía la respiración, temiendo que hubieran encontrado a la madre. Pero las noticias siempre eran las mismas. Ninguna pista, ninguna denuncia por desaparición de un bebé que coincidiera con la descripción. A los 3 meses, durante una visita de seguimiento, González le dio noticias. «Carmen, hemos agotado todas las vías de investigación. No hay registros de nacimiento que coincidan. Nadie ha reclamado a la niña». Carmen aferró a Lucía contra su pecho. «¿Qué pasará ahora? Podrías iniciar el proceso de adopción formal. Tomará tiempo, habrá muchas evaluaciones, pero dado que ya tienes la custodia temporal y has demostrado ser una cuidadora excelente». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? ¿Podría ser su madre legalmente?
González asintió con una pequeña sonrisa. Tendrás que ser paciente con la burocracia, pero creo que tienes buenas posibilidades. Esa noche, mientras Lucía dormía plácidamente en su cuna, ahora una de verdad comprada con sus ahorros, Carmen susurró una promesa. Nadie te va a separar de mí, pequeña. Nadie. El tiempo pasó volando para Carmen. Los días se convirtieron en meses y los meses en años, mientras ella y Lucía construían su vida juntas. El primer cumpleaños de Lucía lo celebraron con un pequeño pastel de fresa. Carmen sopló las velas por ella, mientras Lucía aplaudía sin entender muy bien la situación, pero feliz por la atención. «Feliz cumpleaños, mi niña», dijo Carmen, grabando el momento con su teléfono. 1 año juntas. Ese mismo día llegó la notificación oficial. Después de meses de trámites, inspecciones y entrevistas, Carmen finalmente podía adoptar legalmente a Lucía. La trabajadora social González trajo personalmente los papeles. «Es oficial, Carmen. Eres madre». Los primeros pasos de Lucía llegaron poco después. Carmen regresaba de la cocina cuando vio a la pequeña tambaleándose hacia ella con una sonrisa desdentada. Dejó caer el plato que llevaba en las manos y se arrodilló con los brazos abiertos. «Ven con mamá, mi amor, tú puedes». Lucía dio 3 pasos inseguros antes de caer en los brazos de Carmen, quien la levantó en el aire entre risas y lágrimas. A los 3 años, Lucía comenzó el jardín infantil. Carmen ajustó su horario en el hospital para poder llevarla y recogerla todos los días. «¿Segura que estarás bien?», preguntó Carmen en la puerta del salón, más nerviosa que la niña. «Sí, mami», respondió Lucía con una confianza sorprendente, apretando su mochila de ositos. «Ya soy grande». Las noches siempre terminaban igual, las dos acurrucadas en la cama de Carmen, leyendo cuentos. «¿Y vivieron felices para siempre?», preguntaba Lucía invariablemente al final de cada historia. «Sí, mi amor, felices para siempre», respondía Carmen besando su frente. La vida no era fácil. El sueldo de Carmen apenas alcanzaba, pero se las arreglaban. Su pequeño apartamento de 2 habitaciones cerca del hospital se llenó de dibujos, juguetes y risas. Las paredes, antes vacías, ahora estaban cubiertas de fotografías que documentaban cada momento importante. Lucía soplando velas, Lucía en su primera clase de natación, Lucía disfrazada para Halloween. Para el 5º cumpleaños de Lucía, Carmen organizó una pequeña fiesta en el parque cercano a su casa. Había ahorrado durante meses para este día especial. «Sopla fuerte, Lucy», animó Carmen mientras sostenía el pastel con 5 velitas encendidas. Lucía cerró los ojos, infló sus mejillas y sopló con todas sus fuerzas. Los pocos invitados, compañeros del jardín y algunas enfermeras amigas de Carmen, aplaudieron. Carmen no notó al hombre elegante que observaba la escena desde lejos. Vestido con un traje oscuro, Alejandro Rivas no podía apartar la mirada de Lucía. Esos ojos, ese gesto al sonreír, era idéntica a su familia. 2 semanas después de la fiesta, Carmen preparaba a Lucía para la escuela cuando sonó el timbre. «Ya voy», gritó mientras le acomodaba la mochila a Lucía. «Espérame aquí, mi amor». Al abrir la puerta, un oficial de justicia le entregó un sobre. «Señora Carmen Suárez, notificación judicial. Firme aquí, por favor». Con manos temblorosas, Carmen abrió el sobre después de que el hombre se marchó. A medida que leía, su rostro perdió color. Alguien llamado Alejandro Rivas solicitaba pruebas de ADN para determinar si Lucía era su hija biológica. «Mami», la voz de Lucía la trajo de vuelta a la realidad. «¿Ya nos vamos?». Carmen dobló la carta apresuradamente y forzó una sonrisa. «Sí, mi amor, vámonos». Durante toda la jornada en el hospital, Carmen no pudo concentrarse. En su descanso, llamó a Verónica González, quien ya no trabajaba en servicios sociales, pero seguía siendo su contacto de confianza. «¿Cómo es posible?», preguntó Carmen, la voz quebrada. «La adopción es legal. Nadie reclamó a Lucía durante el periodo establecido». «Tranquila, Carmen», respondió González. «Si este hombre es realmente el padre biológico y puede probar que no supo del nacimiento ni del abandono, tiene derecho a solicitar las pruebas. Pero no significa que perderás a Lucía». «Es mi hija», exclamó Carmen conteniendo las lágrimas. «La he criado desde que tenía días de nacida. No pueden quitármela ahora. Necesitas un abogado, Carmen. Conozco a alguien que podría ayudarte». 3 días después,
Mientras Carmen y Lucía disfrutaban de la tarde en el parque, sucedió el encuentro. Lucía jugaba en los columpios cuando un hombre se acercó a Carmen. «Disculpe, señora Suárez». Carmen levantó la vista. Alto, bien vestido, con ojos penetrantes. Lo reconoció al instante por la fotografía que había buscado en internet. «Señor Rivas», respondió fríamente, «no creo que sea apropiado que nos aborde así. Solo quería conocerla antes de la audiencia», dijo él sin apartar la mirada de Lucía, «y verla a ella». Carmen se levantó interponiéndose entre él y los columpios. «Cualquier comunicación debe ser a través de mi abogado. Entiendo su posición», respondió él con calma, «pero debe entender la mía. Esa niña podría ser mi hija. Lucía es mi hija», afirmó Carmen con firmeza, «legal y emocionalmente. Tengo los papeles que lo demuestran». Alejandro asintió lentamente. «No quiero causarles daño. Solo quiero saber la verdad». En ese momento, Lucía corrió hacia ellos. «Mami, ¿quién es el señor?». Carmen tomó la mano de su hija protectoramente. «Nadie importante, mi amor. Ya nos vamos a casa». Mientras se alejaban, Carmen sintió la mirada de Alejandro clavada en su espalda. Por primera vez en 5 años, el mundo seguro que había construido para Lucía y para ella comenzaba a desmoronarse. El juzgado de familia estaba más frío de lo que Carmen esperaba. Apretó los puños sobre su falda mientras escuchaba a Alejandro Rivas presentar su caso. «Su señoría, no tuve conocimiento del embarazo de Isabel Moreno ni del nacimiento de mi presunta hija», explicaba Alejandro con voz firme. «Cuando terminamos nuestra relación hace 5 años, desconocía completamente su estado. Ella desapareció sin dejar rastro y tuve que marcharme a España por negocios familiares urgentes». El juez Hernández, un hombre de unos 60 años con expresión severa, asintió mientras tomaba notas. «¿Y qué lo llevó a sospechar que la menor Lucía Suárez podría ser su hija biológica?». «La vi por casualidad en el parque durante su fiesta de cumpleaños», respondió Alejandro. «El parecido con mi familia, especialmente con mi hermana cuando era pequeña, es asombroso. Además, las fechas coinciden exactamente con mi relación con Isabel». Carmen escuchaba cada palabra sintiendo que le faltaba el aire. Su abogado, el licenciado Méndez, le dio un leve apretón en el brazo para tranquilizarla. «Señoría, mi cliente ha criado a esta niña desde que tenía días de nacida», intervino Méndez. «La adopción siguió todos los procedimientos legales, incluyendo la búsqueda de familiares biológicos. Nadie reclamó a la menor en el tiempo establecido». El juez se dirigió a Carmen. «Señora Suárez, entiendo que usted encontró a la niña abandonada, ¿correcto?». Carmen se levantó con las piernas temblorosas. «Sí, señor juez. Lucía estaba en una caja, en un callejón cerca de mi casa. Estaba muy débil, casi muriéndose de frío. Y según los reportes de servicios sociales, usted siguió todos los protocolos adecuados». «Así es. Llamé a emergencias inmediatamente. La niña estuvo hospitalizada y luego solicité ser su cuidadora temporal mientras buscaban a sus padres. Nadie apareció». El juez revisó los documentos frente a él. «Señor Rivas, ¿tenía usted forma de saber que la señorita Moreno estaba embarazada?». «No, su señoría. Nuestra ruptura fue complicada. Ella se negó a mantener cualquier contacto». Una mujer elegante sentada detrás de Alejandro se puso de pie. «Su señoría, si me permite intervenir, soy Daniela Rivas, hermana del demandante». El juez la miró con curiosidad. «¿Cuál es su interés en este caso, doctora Rivas?». «Soy pediatra y conozco bien la importancia del vínculo materno-infantil. Mi hermano no pretende destruir la relación entre la señora Suárez y la niña, solo busca conocer la verdad y, si es su hija, formar parte de su vida». Carmen miró a Daniela por primera vez. Había algo en sus ojos que no mostraba hostilidad, sino una genuina preocupación. «La ley es clara», continuó el juez. «Si el señor Rivas es efectivamente el padre biológico y puede demostrar que no abandonó voluntariamente a la menor, tiene derechos parentales. Ordeno pruebas de ADN inmediatas». Carmen sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. 3 semanas después, volvían a estar todos en la misma sala. «Los resultados son concluyentes», anunció el juez. «El señor Alejandro Rivas es, con un 99.9% de probabilidad, el padre biológico de la menor Lucía Suárez». Carmen ahogó un sollozo. Méndez apretó su hombro en señal de apoyo.
Considerando las circunstancias excepcionales de este caso, continuó el juez, dicto un régimen de custodia compartida provisional mientras se desarrolla el proceso definitivo. La menor permanecerá principalmente con la señora Suárez, con visitas supervisadas con el señor Rivas 2 veces por semana. Al salir de la audiencia, Carmen se sentía devastada. ¿Cómo le explicaría esto a Lucía? ¿Cómo entendería una niña de 5 años que de repente tenía un padre? Señora Suárez, Daniela Rivas la alcanzó en el pasillo. Quisiera hablar con usted un momento. Carmen se detuvo, cautelosa. ¿Qué quiere? Entiendo su miedo, dijo Daniela con voz suave. Pero le aseguro que mi hermano es un buen hombre. No quiere arrebatarle a Lucía. Eso es exactamente lo que está haciendo, respondió Carmen con amargura. No, quiere conocerla, ser parte de su vida. Hay espacio para ambos. Carmen la miró fijamente. Usted no entiende. Lucía es todo lo que tengo. Lo sé, respondió Daniela. He leído su expediente. Perdió a su esposo. No puede tener hijos biológicos. Lucía es su milagro, pero también podría ser el nuestro. Algo en la sinceridad de Daniela hizo que Carmen bajara ligeramente la guardia. ¿Cómo se lo explico? Ella solo me conoce a mí. Déjeme ayudarla. Soy pediatra. Trabajo con niños todos los días. Podríamos preparar a Lucía juntas. Una semana después, llegó el momento de la primera visita. Carmen había intentado explicarle a Lucía la situación en términos simples. Mi amor, ¿recuerdas que todos tenemos una familia? Sí, mami, tú eres mi familia. Así es, pero algunas familias son grandes, y resulta que tú tienes más familia de la que sabíamos. ¿Como abuelitos? Algo así. Tienes un papá que no sabía de ti hasta ahora, y él quiere conocerte. Los ojos de Lucía se abrieron con curiosidad. ¿Un papá como el de Sophie? Carmen asintió, tragándose las lágrimas. Ese sábado Carmen llevó a Lucía al apartamento de Alejandro. Daniela estaría presente como mediadora. Cuando Alejandro abrió la puerta, Carmen notó que había transformado su elegante sala en un espacio acogedor para una niña. Globos de colores, libros infantiles, incluso un pequeño rompecabezas en la mesa. «Hola, Lucía», dijo Alejandro agachándose a su altura. «Me llamo Alejandro. ¿Te gustan los rompecabezas?» Lucía, escondida detrás de las piernas de Carmen, asintió tímidamente. «Tengo uno de dinosaurios. ¿Te gustaría armarlo conmigo?» Poco a poco, Lucía comenzó a interactuar con Alejandro. Para el final de la tarde, estaba sentada a su lado mientras él le leía un cuento. Carmen observaba desde la cocina, donde Daniela le ofrecía una taza de café. «Lo está haciendo bien», comentó Daniela. «Ambos lo están haciendo bien. Solo quiero que ella esté bien», susurró Carmen. «Que no sufra. Ese es exactamente el mismo deseo de mi hermano», respondió Daniela. Esa noche, mientras Carmen arropaba a Lucía, la niña le hizo una pregunta que le partió el corazón. «Mami, ¿ya no voy a vivir contigo?» Carmen la abrazó fuerte. «Siempre vivirás conmigo, mi amor, eres mi niña, solo que ahora también conocerás a Alejandro. Y él es mi papá de verdad». «Sí, cariño, él es tu papá». Lucía se quedó pensativa un momento. «¿Y por qué no estuvo antes?» «Porque no sabía que existías, mi amor. A veces las personas se pierden de vista». Cuando Lucía finalmente se durmió, Carmen se permitió llorar en silencio. Las noches sin Lucía serían insoportables. ¿Cómo sobreviviría sabiendo que su pequeña estaba en otra casa, con alguien que apenas conocía? La oficina de Rodrigo Méndez, investigador privado, era pequeña pero ordenada. Alejandro se sentó frente al escritorio mientras el hombre repasaba sus notas. «Entonces quiere que encuentre a Isabel Moreno», confirmó Méndez, un hombre robusto de unos 50 años. «¿Alguna información adicional además de lo que ya me proporcionó?» Alejandro sacó una fotografía de su billetera. «Esta es la última foto que tengo de ella. Fue tomada hace unos 6 años». Méndez examinó la imagen de una mujer joven de cabello oscuro y sonrisa tímida. ¿Alguna idea de dónde empezar a buscar? Su última dirección conocida era en el barrio El Poblado. Tenía una prima llamada Marcela con quien era muy cercana. ¿Apellido de la prima? Moreno también. Eran primas hermanas. Mientras Alejandro coordinaba la búsqueda de Isabel, Daniela había comenzado a visitar a Carmen regularmente. Al principio estas visitas eran tensas, pero gradualmente se fueron relajando. «Traje galletas», dijo Daniela una tarde, mostrando una caja de repostería.
Mi debilidad son las de chocolate. Carmen, sorprendida por el gesto, sonrió levemente. Las de Lucía también. Debe ser genético, comentó Daniela, y ambas guardaron silencio al darse cuenta de la implicación. Carmen sirvió café mientras Lucía dibujaba en la mesa del comedor. ¿Cómo van las visitas con Alejandro?, preguntó Daniela con cautela. Carmen suspiró. Lucía parece disfrutarlas. Habla mucho de él cuando regresa, de los juegos, de su casa grande, de los helados que comen. Él está realmente intentando conocerla, no comprarla, aclaró Daniela. Puede parecer torpe a veces, pero tiene buenas intenciones. Lo sé, admitió Carmen. Se le nota en la mirada cuando la ve. Daniela dudó un momento antes de hablar. Alejandro contrató un investigador para encontrar a Isabel. Cree que merece saber por qué abandonó a Lucía. El rostro de Carmen se tensó. ¿Y si la encuentra? ¿Qué pasará entonces? No lo sabemos, pero tanto tú como mi hermano merecen respuestas. Mientras tanto, Alejandro y Lucía construían lentamente su relación. Cada visita era un pequeño avance. Lucía ya no se escondía detrás de Carmen cuando llegaban al apartamento de Alejandro. «Mira lo que aprendí en la escuela», exclamó Lucía una tarde, mostrándole un dibujo de lo que parecía ser un árbol con manzanas. «Es hermoso», respondió Alejandro. «Tienes talento para el arte. Mi mami dice que debo practicar mucho». «Tu mamá es muy sabia», afirmó Alejandro. Lucía lo miró con curiosidad. «¿Por qué nunca viniste antes?». La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. «Porque no sabía que existías, pequeña. Si hubiera sabido de ti, habría estado aquí desde el primer día». «Mami dice que a veces las personas se pierden de vista». Alejandro sonrió tristemente. «Eso es muy cierto». Carmen notaba cambios sutiles en Lucía, nuevas expresiones, preferencias diferentes. Un día la sorprendió tarareando una canción que nunca habían escuchado en casa. «¿Dónde aprendiste esa canción, mi amor?», preguntó. «Me la enseñó mi papá», respondió Lucía naturalmente. «Es de cuando él era chiquito». «Papá». La palabra resonó en los oídos de Carmen. Era la primera vez que Lucía se refería a Alejandro así. 3 semanas después de iniciar su investigación, Méndez contactó a Alejandro con noticias. «He encontrado información sobre Isabel Moreno», dijo con tono sombrío. «No son buenas noticias, señor Rivas». Alejandro se preparó para lo peor. «Dígame lo que descubrió». Isabel Moreno falleció hace 5 años, poco después del nacimiento de su hija. Sufrió complicaciones posparto, una hemorragia severa. La ingresaron en el Hospital Central, pero no pudieron salvarla. Alejandro se dejó caer en su silla, aturdido. «¿Estás seguro?» «Completamente. Tengo la copia del certificado de defunción». «¿Y Lucía? ¿Qué pasó con ella después?» «Según lo que pude averiguar, la bebé quedó bajo el cuidado de la prima, Marcela Moreno. Localicé a esta mujer. Actualmente vive en un barrio marginal al sur de la ciudad. Tiene problemas de adicción». Alejandro cerró los ojos, procesando la información. «Necesito hablar con ella». El encuentro con Marcela fue difícil. Vivía en un cuarto pequeño y desordenado. Cuando Alejandro se presentó, la mujer lo miró con una mezcla de reconocimiento y vergüenza. «Te recuerdo», dijo ella. «Eres el novio rico de Isabel. Necesito saber qué pasó con mi hija». Marcela encendió un cigarrillo con manos temblorosas. «Isabel nunca quiso decirte del embarazo. Decía que estabas ocupado con tus negocios, que no querías complicaciones». «Eso no es cierto», protestó Alejandro. «Nunca me dio la oportunidad de decidir. Cuando se puso de parto, la llevé al hospital. Hubo complicaciones, mucha sangre. Antes de irse, me hizo prometer que cuidaría de la niña». Marcela comenzó a llorar. «Lo intenté, de verdad lo intenté. Pero estaba metida en cosas feas. No tenía dinero, no podía mantenerla. Pensé que si la dejaba donde alguien pudiera encontrarla rápido, tendría una mejor vida». «La abandonaste en la calle», dijo Alejandro con voz quebrada por la rabia y el dolor. «Era un bebé recién nacido». «Lo sé», gritó Marcela. «No ha pasado un solo día sin que me arrepienta, pero la dejé cerca de un hospital. Sabía que alguien la encontraría pronto. Y me quedé vigilando hasta que esa enfermera la recogió». Alejandro salió de ahí sintiéndose vacío. Isabel muerta, su hija abandonada, 5 años perdidos. Al día siguiente, Carmen recibió una llamada inesperada. «Necesito verte», dijo Alejandro. «A solas. Es sobre Isabel». Se encontraron en el cementerio municipal.
Alejandro la guió hasta una lápida sencilla. Isabel Moreno, 1990-2020. Amada hija y amiga. Murió poco después de dar a luz a Lucía, explicó Alejandro, su voz apenas un susurro. Complicaciones posparto. Carmen se llevó la mano a la boca. Dios mío, la pobre nunca tuvo oportunidad de conocer a su hija. No quiso decirme del embarazo. Creyó que yo no querría complicaciones en mi vida. ¿Y es cierto?, preguntó Carmen directamente. Alejandro negó con la cabeza. Si hubiera sabido, habría estado ahí, para ambas. Carmen miró la tumba en silencio, sintiendo una conexión inesperada con esta mujer que nunca conoció, pero cuya hija estaba criando. La prima de Isabel se quedó con Lucía, continuó Alejandro, pero tenía problemas de adicción. No podía mantenerla. Fue ella quien la abandonó. Carmen asintió lentamente, entendiendo finalmente las piezas del rompecabezas. Entonces nadie la abandonó por desamor, murmuró. Su madre la amaba pero murió. Su padre no sabía de ella. Su tía no podía cuidarla. Y luego llegaste tú, completó Alejandro, mirándola con nuevos ojos. La única que la eligió por amor. Regresaron juntos al estacionamiento, ambos procesando la verdad recién descubierta. Antes de despedirse, Alejandro hizo una propuesta inesperada. Mi familia tiene una finca en las afueras de la ciudad. Es un lugar tranquilo, con mucho espacio para que Lucía juegue. ¿Les gustaría visitarla este fin de semana? A ambas. Carmen dudó un momento, pero luego asintió. Creo que nos haría bien. A las dos. La finca de la familia Rivas se encontraba a 1 hora de Medellín, en las colinas de Santa Elena. Cuando el carro de Alejandro cruzó la entrada principal, Carmen quedó impresionada por la belleza del lugar. Un camino bordeado de árboles que conducía a una casa grande pero sencilla, rodeada de jardines y con vista a un pequeño lago. «Mira, mami, caballos», exclamó Lucía, señalando a un corral donde pastaban 3 equinos. «¿Te gustan los caballos?», preguntó Alejandro mirando por el retrovisor. «Sí, podemos verlos de cerca». «Claro que sí, pequeña. Mi papá me enseñó a montar cuando tenía más o menos tu edad». Al bajar del auto, Daniela los recibió con una sonrisa. Había llegado antes para preparar todo. «Bienvenidas a la casa Rivas», dijo, abrazando primero a Lucía y luego, para sorpresa de Carmen, a ella también. La casa por dentro era cálida y acogedora, con grandes ventanales que permitían apreciar el paisaje. No era ostentosa como Carmen había imaginado, sino un hogar familiar con fotografías en las paredes y muebles que mostraban el paso del tiempo. «Esta casa la construyó mi abuelo», explicó Alejandro mientras les mostraba el lugar. «Mis padres la ampliaron cuando nacimos Daniela y yo». «Es hermosa», admitió Carmen. Durante el almuerzo, Lucía cautivó a todos contando historias de su escuela. Carmen notó lo relajada que parecía, como si siempre hubiera pertenecido a este lugar, a esta familia. Después de comer, Alejandro llevó a Lucía a conocer los caballos, mientras Carmen ayudaba a Daniela con los platos. «Tu hija es maravillosa», comentó Daniela mientras secaba un vaso. «Es inteligente, curiosa, segura de sí misma. Has hecho un trabajo increíble con ella». Carmen sonrió con orgullo. «Gracias. A veces no ha sido fácil, pero cada sacrificio ha valido la pena. ¿Sabes? Alejandro cambió desde que la conoció. Antes era distante, demasiado centrado en el trabajo. ¿A qué se dedica exactamente?», preguntó Carmen, dándose cuenta de que sabía muy poco sobre él. «Dirige la empresa familiar de construcción. Nuestros padres murieron en un accidente hace 8 años y él tuvo que asumir todo de golpe. Apenas tenía 30 años. Carmen se sorprendió al descubrir esta conexión inesperada entre ellos. Ambos habían perdido a personas amadas de forma repentina. Al caer la tarde, los 4 salieron a caminar por los alrededores. Lucía corría delante de ellos, persiguiendo mariposas. «Es curioso», dijo Alejandro caminando junto a Carmen. «Cuando era niño, odiaba este lugar. Me parecía aburrido, demasiado tranquilo. Ahora es mi refugio. A veces necesitamos alejarnos del ruido para escuchar lo que realmente importa», respondió Carmen. Al atardecer, mientras Daniela bañaba a Lucía, Alejandro invitó a Carmen a sentarse en la terraza. El cielo se teñía de naranja y púrpura. «Quería agradecerte», dijo él sirviéndole una taza de café. «¿Por qué?». «Por criar a Lucía con tanto amor, por darle lo que ni Isabel ni yo pudimos darle».
Carmen lo miró directamente. No tienes que agradecerme por amar a mi hija, nuestra hija, corrigió él suavemente. Y sí, tengo que agradecerte. Podrías haberte cerrado completamente, impedir que la conociera. Lo pensé, admitió Carmen. Al principio, cuando recibí la notificación, quise huir con ella, pero no sería justo para Lucía. La conversación fue interrumpida por un grito desde dentro de la casa. ¡Carmen! ¡Alejandro! Era la voz alarmada de Daniela. Ambos corrieron al interior. Lucía estaba en la bañera con el rostro rojo y los ojos llorosos. «Está ardiendo en fiebre», explicó Daniela, quien ya la había envuelto en una toalla. «Debe ser más de 39 grados». Carmen inmediatamente tomó a la niña en brazos. «Lucía, mi amor, ¿te duele algo?» «La cabeza, mami», murmuró Lucía. «Y tengo frío». Carmen miró a Daniela. «¿Tienes un termómetro?» Daniela asintió y salió corriendo a buscarlo. Alejandro parecía paralizado. «¿Qué hacemos? ¿La llevamos al hospital?» «Primero veamos qué tan alta es la fiebre», respondió Carmen con calma profesional. «Necesito medicamentos para bajarla. ¿Tienen paracetamol infantil?» Esa noche fue un trabajo en equipo. Daniela, con su conocimiento médico, orientaba sobre las dosis adecuadas. Carmen, con su experiencia como enfermera y madre, mantenía a Lucía cómoda y vigilaba sus síntomas. Alejandro, inicialmente nervioso, se encargó de traer compresas frías, preparar té y asegurarse de que todos comieran algo. A medianoche la fiebre finalmente cedió. Lucía dormía tranquila en una de las habitaciones, con Carmen a su lado. Alejandro entró silenciosamente. «¿Cómo sigue?», susurró. «Mejor. La fiebre ha bajado a 37.5. Probablemente sea solo un virus». Alejandro se sentó al otro lado de la cama, contemplando a Lucía. «Me sentí tan inútil», confesó. «No supe qué hacer». «Es normal. La primera emergencia siempre es aterradora. Tú estuviste tan tranquila». «He tenido 5 años de práctica», sonrió Carmen. «Deberías haberme visto la primera vez que se enfermó». Estaba aterrada. Ambos permanecieron en silencio, velando el sueño de su hija. Carmen se dio cuenta de que era la primera vez que realmente la pensaba así. Su hija, de ambos. La mañana siguiente, Lucía despertó mucho mejor. Carmen y Alejandro habían pasado toda la noche junto a ella, turnándose para comprobar su temperatura. Como ya se sentía recuperada, desayunaron todos juntos en el jardín. Después, mientras Lucía dibujaba con Daniela, Alejandro invitó a Carmen a dar un paseo por el lago. «Anoche, cuando estábamos cuidando a Lucía, sentí algo extraño», dijo él mientras caminaban. «Como si por primera vez estuviéramos realmente conectados, tú y yo». Carmen asintió. «Somos los padres de Lucía. Es natural que sintamos esa conexión». «No es solo eso», respondió Alejandro deteniéndose. «Es admiración por tu fortaleza, tu dedicación. La forma en que lo dejaste todo por ella». Carmen no supo qué responder. Nadie había reconocido su sacrificio de esa manera antes. La tarde de ese domingo, antes de regresar a la ciudad, Alejandro llevó a Lucía al jardín para mostrarle las constelaciones en un pequeño telescopio. Carmen los observaba desde la terraza cuando Daniela se acercó con 2 tazas de té. «Hacen linda pareja, ¿no crees?», comentó Daniela. «Tienen la misma expresión cuando descubren algo nuevo», admitió Carmen. «No me refería solo a ellos dos», sonrió Daniela significativamente. Carmen se sonrojó. «Apenas nos conocemos. A veces la vida nos pone pruebas difíciles que terminan llevándonos exactamente donde debemos estar», respondió Daniela. «Como tú encontrando a Lucía esa noche, o mi hermano encontrándolas a ustedes ahora». Más tarde, mientras se preparaban para partir, Lucía hizo una petición inesperada. «¿Podemos volver el próximo fin de semana?», preguntó, mirando alternativamente a Carmen y Alejandro. Ambos intercambiaron una mirada. «Si tu mamá está de acuerdo», respondió Alejandro. Carmen sonrió. «Creo que eso sería muy lindo». Durante el viaje de regreso, con Lucía dormida en el asiento trasero, Carmen se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no veía a Alejandro como una amenaza, sino como una parte importante de la vida de su hija. Y quizás, aunque aún no estaba lista para admitirlo completamente, también de la suya. El día de la audiencia final por la custodia de Lucía amaneció soleado en Medellín. Carmen, vestida con un traje azul sobrio que Daniela le había ayudado a elegir, repasaba mentalmente lo que diría ante el juez. Esta vez, sin embargo,
No sentía el mismo terror que la primera vez. Alejandro llegó temprano al juzgado. Llevaba un folder con documentos y una expresión tranquila que contrastaba con su ansiedad inicial de meses atrás. «Buenos días», saludó a Carmen. «¿Lista?» «Eso creo. ¿Trajiste todo?» «Sí. El plan conjunto, los horarios, todo lo que acordamos». En los últimos meses, Carmen y Alejandro habían trabajado juntos en algo que inicialmente parecía imposible. Un acuerdo de crianza compartida que beneficiara principalmente a Lucía. La propuesta incluía un calendario flexible que respetaba la rutina escolar de la niña, decisiones conjuntas sobre su educación y salud, y lo más importante, la preservación del hogar estable que Carmen había construido para ella. El juez Hernández revisó cuidadosamente los documentos que le presentaron. «Debo admitir que estoy gratamente sorprendido», comentó. «Cuando este caso llegó a mi despacho esperaba una batalla prolongada. Hemos aprendido a pensar primero en Lucía, señoría», explicó Alejandro. «La prioridad es su bienestar emocional», añadió Carmen, «y eso significa tener a ambos padres en su vida, sin conflictos ni tensiones». El juez asintió con aprobación. «Señora Suárez, usted ha demostrado ser una madre excepcional al acoger y criar a esta niña como propia, brindándole estabilidad y amor. Señor Rivas, usted ha demostrado madurez al buscar no interrumpir ese vínculo mientras construye el suyo propio». Tras revisar los informes de la trabajadora social y los psicólogos, el juez dictó su resolución. «Concedo la custodia compartida permanente con residencia principal en el hogar de la señora Suárez. Ambos ejercerán la patria potestad conjunta sobre la menor Lucía Suárez Rivas, quien a partir de hoy llevará legalmente ambos apellidos». Al salir del juzgado, Daniela los esperaba con un ramo de flores para Carmen. «Felicidades a los dos», exclamó abrazándolos. «Lucía tiene a los mejores padres del mundo». «¿Dónde está ella?», preguntó Alejandro. «Con mi asistente del consultorio, comprando helados. Les dije que esperaran buenas noticias». 2 semanas después, Carmen organizaba el 7º cumpleaños de Lucía. Esta vez no fue en el parque público, sino en el jardín de la finca Rivas, que ahora visitaban regularmente los fines de semana. «¿Crees que le gustará la decoración?», preguntó Carmen a Daniela mientras colgaban globos con forma de animales. «Le encantará», aseguró Daniela, «especialmente ese unicornio gigante que Alejandro insistió en comprar». Carmen sonrió recordando la expresión de Alejandro en la tienda de fiestas, tan emocionado como un niño, mientras seleccionaba regalos para Lucía. La fiesta fue un éxito. Compañeros de escuela de Lucía, amigos de Carmen del hospital, colegas de Alejandro, todos celebraron juntos. Lucía sopló las velas de su pastel flanqueada por Carmen y Alejandro, una imagen que habría parecido imposible meses atrás. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, Alejandro se acercó a Carmen. «¿Podemos hablar un momento? Hay algo que quiero mostrarte». Dejando a Lucía jugando con sus regalos bajo la supervisión de Daniela, Alejandro condujo a Carmen hasta su carro. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. «Es una sorpresa. No está lejos». 15 minutos después, se detuvieron frente a una hermosa casa en un tranquilo barrio residencial de Medellín. No era ostentosa, pero sí espaciosa y acogedora, con un jardín frontal y grandes ventanales. «¿Qué es este lugar?», preguntó Carmen confundida. Alejandro sacó unas llaves de su bolsillo. «Es mi casa familiar en la ciudad, donde crecí con mis padres y Daniela». Al entrar, Carmen notó que la casa había sido completamente renovada. Tenía un aire moderno pero cálido, con espacios amplios y luminosos. «Ha estado vacía desde que mis padres fallecieron», explicó Alejandro mientras le mostraba las habitaciones. «Nunca pude decidirme a venderla ni a vivir aquí solo. Demasiados recuerdos». En el segundo piso, Alejandro abrió la puerta de una habitación pintada en tonos suaves, con una cama individual, estanterías para libros y un escritorio. «Esta sería la habitación de Lucía», dijo. «Y aquí», abrió otra puerta, «estaría tu espacio». Carmen entró en una habitación amplia con baño privado decorada con sencilla elegancia. «Alejandro, no entiendo. He reformado la casa para que podamos vivir aquí los tres», explicó él. «Tú, Lucía y yo, cada uno con su espacio propio, pero juntos». «¿Me estás proponiendo que nos mudemos contigo?», preguntó Carmen sorprendida. «Te estoy proponiendo que formemos un hogar para Lucía, no como pareja,
No todavía, al menos, sino como familia. La tercera planta sería mi apartamento personal, completamente independiente. No tendrías que preocuparte por... Entiendo, interrumpió Carmen. Es una idea interesante. No tienes que responder ahora, aclaró Alejandro. Sé que es un gran cambio. De regreso a la finca, Carmen permaneció pensativa. La propuesta de Alejandro era tentadora. La casa estaba mucho más cerca de la escuela de Lucía y del hospital donde trabajaba Carmen. Además, significaría mayor estabilidad para la niña. Cuando llegaron, encontraron a Daniela y Lucía en el jardín trasero. Lucía sostenía algo en sus manos. «¡Mami, mira!», exclamó emocionada. «La tía Dani me dio esto». Era una caja pequeña que contenía un cuaderno gastado con cubierta de cuero. «Estábamos ordenando algunas cajas viejas», explicó Daniela, «y encontré esto entre las cosas que recogimos del apartamento de Isabel cuando... bueno, después de su fallecimiento». Carmen tomó el cuaderno con manos temblorosas. «¿Es un diario?». «Sí», confirmó Daniela. «Creo que deberían leerlo juntos». Esa noche, después de acostar a Lucía, Carmen y Alejandro se sentaron en la terraza con el diario de Isabel. Las páginas estaban llenas de pensamientos, sueños y temores. Y al final, una serie de cartas nunca enviadas dirigidas a Alejandro. «Querido Alejandro, hoy confirmé que estoy embarazada. Quise llamarte inmediatamente, pero luego recordé lo estresado que estabas con la empresa, lo mucho que dependía tu familia de ti. ¿Cómo podría añadir otra carga a tus hombros? Quizás cuando las cosas se calmen, cuando estés más establecido, podamos hablar». La última carta, fechada apenas días antes del nacimiento, decía: «Mi amor, nuestra hija está por nacer. He decidido que después del parto te buscaré. Mereces conocerla, merece conocerte. Espero que puedas perdonarme por ocultártelo. Lo hice pensando que era lo mejor para ti, pero ahora entiendo que todos merecemos la oportunidad de decidir nuestra propia vida. Te amo, siempre te amé». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas mientras Carmen sostenía su mano. «Nunca quiso apartarme de mi hija», murmuró. «Solo quería protegerme». «Te amaba», respondió Carmen suavemente. «Eso está claro en cada página». Al día siguiente, antes de regresar a la ciudad, Carmen, Alejandro y Lucía plantaron un pequeño árbol en el jardín de la finca. «Este árbol es especial», explicó Alejandro a Lucía. «Es en memoria de tu primera mamá, Isabel». «¿La mamá que está en el cielo?», preguntó Lucía. «Sí, mi amor», respondió Carmen. «Ella te quería mucho, aunque no pudo quedarse para verte crecer». Mientras Lucía colocaba flores alrededor del árbol recién plantado, Alejandro se acercó a Carmen. «Hay algo que he querido decirte desde hace tiempo», dijo con voz queda. «Al principio, cuando te encontré con Lucía, solo veía a mi hija. Pero ahora...». Carmen lo miró expectante. «Ahora te veo a ti, Carmen. Tu fuerza, tu bondad, tu capacidad de amar sin límites. Lo que comenzó como una batalla legal se transformó en algo que nunca esperé encontrar». Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «Te amo, Carmen, y no solo por ser la madre de Lucía, sino por quien eres. No sé si es demasiado pronto, si estás lista, pero quiero que sepas que cuando decidas dar el siguiente paso, estaré aquí». Carmen, con lágrimas en los ojos, apretó sus manos. «No es demasiado pronto», respondió. «La vida ya nos quitó suficiente tiempo». Bajo la sombra del pequeño árbol, que simbolizaba tanto el pasado como el futuro, sellaron su promesa con un beso. Daniela los observaba desde la distancia, con una sonrisa en los labios y una mano sobre su vientre. «Tía Dani», llamó Lucía. «¿Por qué mami y papi están besándose?». Daniela se acercó y se agachó junto a la niña. «Porque se quieren mucho, igual que te quieren a ti, y pronto tendrás un primito para jugar». Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa y alegría. «¿Un bebé? Como yo cuando era chiquita». «Exactamente», confirmó Daniela radiante, «y tú serás la mejor prima mayor del mundo». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la finca Rivas, la semilla de una nueva familia echaba raíces, tan firmes y prometedoras como el árbol que acababan de plantar. Las risas de niños llenaban el jardín de la casa familiar de los Rivas. Habían pasado 2 años desde aquel cumpleaños, cuando Carmen y Alejandro decidieron formar una familia juntos. Ahora el hogar que una vez estuvo vacío rebosaba de vida y alegría. «Cuidado con ese balón, Mateo»,
advirtió Carmen mientras servía limonada en la mesa del jardín. Recuerda que no estamos en el campo. Mateo, el hijo de Daniela de 1 año y medio, corría torpemente tras Lucía, quien con sus 9 años se había convertido en una niña vivaz y protectora con su primo. Déjalo, amor, dijo Alejandro, abrazando a Carmen por la cintura. Apenas está aprendiendo a correr. Carmen sonrió, recostándose brevemente en el pecho de su esposo, antes de continuar con los preparativos para la pequeña reunión familiar de domingo. La casa había sido testigo de grandes cambios. Al principio, tal como Alejandro propuso, vivieron en espacios separados dentro de la misma vivienda. Él en el tercer piso, Carmen y Lucía en el segundo. Pero 6 meses después, en una sencilla ceremonia en la finca familiar, unieron oficialmente sus vidas. La habitación de Lucía seguía siendo especial. En su mesita de noche había una fotografía de Isabel, enmarcada en plata, un regalo de Alejandro en su 8º cumpleaños. Para que siempre recuerdes que tienes 3 personas que te aman más que a nada en el mundo, le había dicho. Tu mamá del cielo, tu mamá Carmen y yo. Daniela llegó con una bandeja de pasteles. Estos son para después del almuerzo, advirtió conociendo la debilidad de Lucía por los dulces. Y trae a ese pequeño torbellino para que coma algo sustancioso primero. Carmen observó a su cuñada con cariño. Después de la boda, Daniela les dio la noticia de su embarazo. Ahora era madre soltera por elección y combinaba su trabajo como pediatra con la maternidad con sorprendente facilidad. No sé cómo lo haces, le había dicho Carmen en una ocasión. El hospital, Mateo, todo. Aprendí de la mejor, había respondido Daniela, guiñándole un ojo. La vida profesional de Carmen también había experimentado cambios significativos. Con el apoyo de Alejandro, había dejado su trabajo en el hospital público para fundar una clínica pediátrica en un barrio de escasos recursos. Nuevo Amanecer atendía a niños cuyos padres no podían permitirse servicios médicos privados. Doctor López, me alegra que pudiera venir, saludó Carmen al pediatra que acababa de llegar. No me perdería estos almuerzos por nada del mundo, directora Suárez, bromeó él, entregándole una botella de vino. También Alejandro había transformado su vida profesional. Había delegado gran parte de la gestión diaria de la empresa constructora para dedicar más tiempo a su familia y a un proyecto especial. Una fundación que construía viviendas para madres solteras con pocos recursos. En honor a Isabel, había explicado a Carmen cuando concibió la idea, para que ninguna madre tenga que separarse de su hijo por cuestiones económicas. El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo los preparativos. «Yo voy», dijo Lucía, corriendo hacia la entrada. Regresó acompañada por una mujer de mediana edad, con un sobre en la mano. «Señora González», exclamó Carmen, sorprendida al ver a la antigua trabajadora social. «Qué alegría verla. Perdón por venir sin avisar», se disculpó Verónica González. «Estaba organizando archivos viejos y encontré algo que pensé que les gustaría tener». Entregó el sobre a Carmen, quien lo abrió con curiosidad. Dentro había una fotografía de ella sosteniendo a Lucía recién nacida en el hospital, el día que la encontró. «Es la primera foto que tomamos para el expediente», explicó González. «Pensé que debía estar con ustedes». Carmen abrazó la fotografía contra su pecho, conmovida. Alejandro, a su lado, pasó un brazo por sus hombros. «Gracias por traerla», dijo él. «Y gracias por haber confiado en Carmen aquel día. Tomó usted la mejor decisión». Verónica sonrió. «Rara vez tenemos la oportunidad de ver el resultado de nuestras decisiones a largo plazo. Ver la familia hermosa que han construido es un regalo para mí también». La invitaron a quedarse para el almuerzo y pronto la mesa se llenó de conversación animada. Lucía contaba a todos sobre su proyecto escolar sobre árboles genealógicos. «Mi maestra dice que el mío es especial porque tengo 2 mamás y un papá». «¿Y qué le dijiste?», preguntó Alejandro. «Que soy muy afortunada por tener tanta gente que me quiere», respondió Lucía con naturalidad. Después del postre, mientras los adultos conversaban, Lucía llevó a Mateo al jardín trasero, donde 2 árboles crecían lado a lado. El primero, plantado en memoria de Isabel, ya alcanzaba varios metros de altura. El segundo, más pequeño, había sido plantado por Lucía en el 2º aniversario de boda de Carmen y Alejandro. La niña sacó de su bolsillo una pequeña tarjeta laminada y la ató a una rama del árbol más joven. Carmen la observaba desde la terraza.
¿Qué está haciendo?, preguntó Alejandro acercándose con 2 tazas de café. No lo sé, parece que ha puesto algo en el árbol. Cuando todos los invitados se marcharon y Mateo dormía la siesta en el cuarto de invitados, Carmen y Alejandro se acercaron al jardín donde Lucía leía tranquilamente bajo la sombra de los árboles. ¿Qué pusiste en el árbol, mi amor?, preguntó Carmen. Lucía sonrió con cierto misterio. Es una carta, como las que mi primera mamá escribía. ¿Podemos leerla?, preguntó Alejandro. Lucía asintió. Carmen desató cuidadosamente la tarjeta y la leyó en voz alta. Para mi mamá del cielo y mis padres de la tierra, gracias por cuidarme y quererme tanto. Soy feliz porque tengo la mejor familia del mundo. Prometo ser buena y hacer que estén orgullosos. Con amor, Lucía Suárez Rivas. Carmen y Alejandro se miraron con los ojos brillantes de emoción. Se sentaron junto a Lucía, uno a cada lado, formando un abrazo familiar bajo la sombra protectora de los árboles. «Te amamos, Lucía», susurró Carmen. «Más que a nada en el mundo», añadió Alejandro. El sol de la tarde filtraba su luz dorada entre las ramas, iluminando a esta familia que había encontrado su camino a través de pérdidas y encuentros, de dolor y alegría, de decisiones difíciles y momentos de valor. Una familia que no había nacido de la sangre, sino del amor y de la voluntad inquebrantable de hacer lo correcto, incluso en las circunstancias más inesperadas. Y mientras Lucía se acurrucaba entre sus padres, la brisa mecía suavemente la pequeña tarjeta en el árbol, como un recordatorio silencioso de que a veces las familias más hermosas son aquellas que construimos paso a paso, día a día, superando obstáculos y celebrando cada pequeña victoria juntos. Ña victoria juntos, ña victoria juntos, ña victoria juntos, ña victoria juntos, ña victoria juntos.